Vamos a ver algunas propiedades que tiene la fuerza peso, en particular unas propiedades relacionadas al trabajo de esta fuerza. A ver, conceptualmente no tiene demasiada profundidad, en principio, ya nos la vamos a ir complicando solos, pero es el trabajo de una fuerza, ¿sí? Es decir, la fuerza peso es una fuerza y vamos a calcular trabajos de esa fuerza. En principio, nada complicado, nada que no sepamos hacer. Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos un cuerpo de masa 3 kilogramos que es lanzado hacia arriba. Parte con una velocidad inicial de 29,4 metros por segundo. Y se puede tomar el rozamiento con el aire como despreciable, o sea, la fuerza de rozamiento es más o menos cero. Lo que nos piden calcular es el trabajo de la fuerza peso desde el suelo, es decir, el cuerpo sale de acá, vamos a poner que es una pelota, yo qué sé, sale de acá hasta que llega acá al punto más alto. A ver, un camino que lo voy a mencionar, pero no lo voy a hacer, es el siguiente. Usar la definición. El trabajo va a ser F por delta X por coseno del ángulo. F es la fuerza peso, masa por G. Entonces, masa por G por delta X por coseno del ángulo. Hay que tener cierto cuidado con el tema del ángulo acá. El cuerpo se mueve hacia arriba, pero el peso es para abajo. O sea, el coseno del ángulo es el coseno de 180 que da menos 1. Entonces esto es menos. Trabajo te queda menos masa por G por delta X. ¿Cuál es el problema con esto? Es que tenemos que hallar delta X. Hallar delta X involucra tener que usar cosas de cinemática, bueno, de caída libre más en particular, que es, bueno, yo sé que un cuerpo que va hacia allá arriba, si solamente está actuando la fuerza peso, porque el rozamiento es prácticamente cero, tenemos eso, solamente actúa la fuerza peso por segunda ley de Newton, fuerza neta, masa por aceleración. Vamos a obtener que la aceleración que tiene este cuerpo es igual a la aceleración gravitatoria, es decir, 9,8. Tenemos velocidad inicial, tenemos aceleración, podemos calcular un desplazamiento usando la ley horaria. No lo vamos a hacer. Ya que hemos visto algunas cosas de energía, vamos a usarlas para hacer este problema. ¿Por qué las cosas de energía? Porque podemos. No, para practicar, ¿no? Cosas de energía, ya que estamos en el tema. Y voy a recordar un teorema, que es el teorema del trabajo y la energía, que nos decía que la variación de energía cinética es igual al trabajo neto. ¿Qué es lo que pasa? El trabajo neto es igual al trabajo de la fuerza neta, ¿no? La cantidad de cosas que estamos usando, increíble. Estamos usando que el trabajo neto es igual al trabajo de la fuerza neta. Además, el teorema del trabajo de la energía. Queremos hallar el trabajo de una fuerza peso y además usamos la variación de energía cinética. O sea, estamos mezclando todo. Y además podríamos usar hasta caída libre, pero por el momento no la vamos a usar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, sí, tenemos que usar cosas de caída libre. Como el rozamiento es cero, sabemos que la fuerza neta es el peso. Entonces, en el trabajo de la fuerza neta, ya que la fuerza neta es el peso, es el trabajo del peso. ¿Sí? O sea, lo que queremos hallar, que es el trabajo del peso, es igual a la variación de energía cinética, que es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Entonces, el trabajo del peso es masa por velocidad final al cuadrado sobre 2 menos masa por velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Cuando llega al punto más alto, en ese punto la velocidad es cero. Estamos usando cosas de caída libre. Y sí, es razonable. Cuando llega un momento más alto es cuando ya no sigue para arriba, la velocidad es cero. El cuerpo está por un instante quieto. Entonces,
Velocidad final 0, es decir, esto es 0. Chau. Y trabajo del peso nos queda entonces menos masa, velocidad inicial cuadrado sobre 2. El trabajo del peso nos queda igual a menos 3 kilogramos por 29,4 metros por segundo al cuadrado, y todo esto sobre 2. 29,4 al cuadrado por 3 sobre 2 nos da 1296,5, o sea, vamos a poner 1297 joules, menos 1297 joules. Tiene sentido este menos, algo que va para arriba y hay una fuerza que va para abajo, como tienen misma dirección y sentido opuesto, tiene todo el sentido del mundo que el trabajo nos dé negativo, que es como da. Entonces, bueno, tenemos que el trabajo del peso es ese valor. Lo voy a anotar acá. Trabajo de peso igual menos 1297 joules. Vamos a hacer lo mismo para cuando el cuerpo baja, ¿sí? Entonces, es decir, subió y después de que subió, vuelve a bajar hasta a la misma altura a la que estaba inicialmente. Entonces, tenemos acá, ¿no? El cuerpo arranca acá, sube, llega acá a una altura máxima y vuelve a bajar. ¿Bien? Y en esa bajada, nosotros tenemos nuevamente trabajo del peso, es variación de energía cinética, o sea, energía cinética final menos energía cinética inicial. Cuando arranca está quieto, la velocidad es 0, como la velocidad es 0, no hay energía cinética. Entonces el trabajo del peso va a ser igual a la energía cinética final. La energía cinética final es masa por velocidad final al cuadrado sobre 2. Sí, tenemos que usar cosas de caída libre. Una cosa que tenemos que usar es recordar que la velocidad inicial es igual a la velocidad final después de que hace el recorrido completo. Es decir, parte de acá, desde el suelo, con una velocidad, sube, llega arriba, queda por un instante con velocidad nula, baja y cuando llega al suelo, llega con la misma velocidad que con la que partió. Si quieren, pueden hacer las cuentas con ecuaciones de cinemática, es decir, si ustedes hallan la altura a la que llega el cuerpo, si solamente actúa como fuerza la fuerza gravitatoria, ustedes van a tener un caso en el cual van a conocer la altura del cuerpo y van a saber la condición inicial, que es que inicialmente la velocidad es 0, y saben de aceleración en todo instante. Pueden, usando ecuaciones de cinemática, de caída libre, obtener la velocidad del cuerpo cuando llega hasta acá. ¿Está? Ya lo hemos visto. Pero prefiero hacerlo de esta forma y recordar algunos datos que hay sobre la caída libre. Entonces, bueno, esto nos queda, si dan cuenta es lo mismo que hice hoy. Voy a hacer de nuevo 3 por 29,4 al cuadrado sobre 2. Solo que ahora no tenemos el menos. O sea que el trabajo del peso ahora nos da 1297 joules. Entonces, durante la subida, vamos a anotar acá, trabajo del peso en subida es un número y durante la bajada es este otro. Podemos notar que yo tengo un cuerpo, sube, baja, termina estando en el mismo lugar. Es decir, al subir y bajar, la trayectoria que recorre es una trayectoria cerrada. Al subir y bajar, la trayectoria es cerrada. O sea, con cerrada me refiero a que arranca y termina en el mismo lugar. Y como el trabajo que hace el peso primero es menos 1297 y después es 1297, el trabajo total que hace es 0, porque es sumar esto y esto. Y en este caso,
el trabajo del peso fue de 0 joules. Ya veremos esto qué quiere decir, pero primero mencionar ese dato. Vamos a ver alguna otra cosa. A ver, voy a borrar todo esto. Y voy a borrar ya que estoy también. Vamos a recordar también que el trabajo del peso es de 1297 joules en la bajada. Bien. Bueno, ahora vamos a calcular la energía potencial gravitatoria cuando llega al punto más alto. Es decir, partimos de acá del suelo, llega acá. Acá está a cierta altura. Entonces, bueno, tenemos que hallar la energía potencial gravitatoria. Acá sí nos vendría bastante bien haber hecho las cosas de cinemática, que por tratar de evitarlas todavía no las tenemos, y haber hallado la altura usando velocidades, aceleraciones y todo eso. Pero no pasa nada, podemos hallar la altura igual de otra forma usando solo cosas de energía. ¿Tá? ¿Por qué? Porque podemos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Y vamos a usar la definición de trabajo ahora. Es decir, el trabajo del peso es igual a la fuerza peso, o sea, bueno, ahora P, por delta X, por coseno del ángulo. O sea, el trabajo del peso es la masa por G por delta X. Coseno del ángulo, hoy les había dicho que era 180 el ángulo, porque el cuerpo sube, pero el peso es para abajo. Coseno de 180 es menos 1, entonces acá aparece un menos. O sea que yo puedo despejar de acá, como ya tengo el trabajo del peso, cuánto es delta X. Es decir, que delta X es igual a el trabajo del peso dividido masa por G. Y un menos a todo esto. O sea que delta X es igual a menos, esto lo estoy haciendo para la subida, ¿sí? Podría haberlo hecho para la bajada, es lo mismo, pero bueno, estoy viendo la subida. Menos 1297 joules, que era el trabajo durante la subida, dividido la masa, que es 3 kilogramos, por G, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, delta X me da 1297 dividido 3 dividido 9,8, 44 con un metro, ¿no? Dejarlo en 44. 44 metros. Voy a hacer la cuenta usando... Ah, no. Bueno, sí, son... voy a hacer la cuenta con cosas de cinemática. Uno se puede dar cuenta que está 3 segundos en el aire, entonces 29,4 por 3 son 88,2, bien. Entonces 9,8 por 3 cuadrado. Está bien, da 44 metros. Entonces, esto es igual a la altura, ¿no? Este es el desplazamiento que tiene el cuerpo mientras sube, porque este trabajo lo consideramos para la subida. Entonces, el desplazamiento es el desplazamiento en la subida. Si se desplaza 44 metros, su altura es 44. Voy a borrar toda esta parte y voy a anotar ese dato. La altura máxima que alcanza son 44 metros. H igual 44 metros. Y ahora ya está, ¿no? Es decir, energía potencial gravitatoria es algo bastante sencillo. Energía potencial gravitatoria es m por g por h, o sea que la energía potencial gravitatoria es 3
por 9,8 metros por segundo al cuadrado por 44 metros. ¿Cuánto da hacer esta cuenta? Esto me da 1297 joules. Opa, suena este número, ¿no? 1297 menos 1297, 1297. Esto viene de una propiedad que les voy a enunciar ahora, que es que el trabajo del peso es igual a menos la variación de energía potencial gravitatoria. ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo acá tiene energía potencial gravitatoria. Acá la energía potencial gravitatoria era 0. Entonces, durante la subida, la variación de energía potencial gravitatoria es 1297 joules. ¿Sí? Energía final menos inicial, o sea, 1297 menos 0. O sea, variación de energía potencial gravitatoria, 1297. Eso quiere decir, con esta ecuación, que el trabajo del peso durante esta subida es menos la variación, o sea, menos 1297 joules. Es lo que tenemos acá. Esto no fue una demostración, esto fue una muestra de que esto pasa, pero les adelanto que esto es algo general, ¿sí? Esto ocurre siempre. Entonces, bueno, incluso se pueden dar cuenta, para la bajada lo mismo. Cuando baja, esto pierde energía potencial gravitatoria. La final es 0 y la inicial era 1297. O sea, la variación de energía potencial gravitatoria al bajar es menos 1297 joules. Por lo tanto, el trabajo del peso queda positivo, queda en 1297 joules. Es lo que teníamos. Trabajo del peso, 1297 joules para la bajada. Bien, entonces, una última propiedad, pero como esto siento que está quedando eterno, no voy a hacer yo las cuentas, ¿sí? Les voy a contar cómo es el ejercicio, lo voy a dejar para que lo hagan ustedes y les voy a contar cuál es el resultado. Supónganse que tenemos un pájaro, acá tenemos el piso, ya saben que yo no dibujo bien, así que el pájaro va a ser un puntito, de masa 500 gramos. Bueno, todo esto de acá lo voy a borrar, ya no lo vamos a usar, pero estas dos propiedades sí son importantes. Un pájaro, vamos a anotar acá, donde la masa era 500 gramos, ¿sí? Y que se encuentra a una altura de 5 metros inicial. ¿Bien? El pájaro arranca a moverse a la derecha. Entonces, arrancó acá y se empieza a mover hacia allá. ¿Cuánto se mueve? 10 metros. Llega a este punto. Entonces, voy a ponerle a este punto 1, a este punto 2. En el punto 1, además, tenemos una altura de 5 metros, que es la altura inicial. Y después, este mismo pájaro se mueve otros 10 metros, pero ahora se mueve para arriba. O sea que nos queda algo así. A esto no le voy a poner punteada porque voy a hacer que punteada es que se mueve. Esto es una distancia nomás. Y se mueve para arriba y llega al punto 3. ¿Sí? Y lo que se mueve son otros 10 metros. O sea, no hay que ser muy iluminado para darse cuenta de que acá hay 15 metros, ¿no? Es la altura final. Vamos a anotarlo. O sea, acá hay 5, acá hay 10, total, queda 15. ¿Por qué cambié todo el color, no? Yo me pregunto. Lo que les dije en varios videos ya, estuve todo el día grabando, entonces ya a esta altura arranco a hacer cualquier cosa.
Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero que vean con este ejercicio? Ustedes acá pueden calcular el trabajo del peso desde 1 a 3 en toda esta trayectoria. Es decir, hacen el trabajo del peso acá, spoiler, da 0. ¿Por qué? Porque el peso es para abajo, el desplazamiento es para la derecha, son perpendiculares, esto da 0. Y después el trabajo mientras sube, ese lo tienen que calcular. Les va a dar un número. Ahora, imagínense que hacemos un camino distinto. Es decir, en vez de hacer primero para la derecha y después para arriba, tenemos otra trayectoria distinta. La vamos a marcar negro. Donde esto primero sube y llega a este punto de acá, que va a ser el punto 2, o sea, de esta nueva trayectoria. Y después va a ir hasta acá, hasta el punto 3. Es decir, en uno de los casos el pájaro se mueve horizontalmente y después sube. En este otro caso, primero sube y después se mueve horizontalmente. Si uno calcula el trabajo de la fuerza-peso en esta nueva trayectoria, lo que va a tener es, bueno, acá un trabajo que tienen que calcular y después de 2 a 3 nuevamente les va a dar 0. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es a la derecha, el peso es para abajo, perpendiculares, se les va todo. ¿Qué es lo que van a obtener? Van a obtener que el trabajo les va a dar lo mismo en cualquiera de las dos trayectorias. Y no es una propiedad boba. O sea, estarían obteniendo que el trabajo del peso es independiente de la trayectoria. O sea, así como acá son movimientos horizontales y verticales, esto vale para cualquier caso. O sea, yo podría haber arrancado acá y hacer un movimiento recontra feo, medio así, y llegar a este punto. Y el trabajo del peso en todo este recorrido me tiene que dar lo mismo que habiendo hecho así y así, que habiendo hecho así y así. Y tiene que dar lo mismo que si yo voy en línea recta, que si yo hago así. Todo tiene que dar lo mismo, el trabajo del peso en cualquier trayectoria, porque es una de las propiedades que tiene esta fuerza. Y con estas tres propiedades llegamos a definir al fin lo que se llama una fuerza conservativa. Fuerzas conservativas. Costó, pero se llegó. ¿Qué es una fuerza conservativa? Una fuerza conservativa es una fuerza que cumple tres cosas. Cumple que en una trayectoria cerrada, su trabajo es 0. También cumple que el trabajo de esta fuerza es menos la variación de alguna energía potencial. En este caso, estábamos con el peso, entonces el trabajo del peso es menos la variación de energía potencial gravitatoria. Esto también lo cumple la fuerza elástica. Entonces, el trabajo de la fuerza elástica es menos la variación de energía potencial elástica. Pero no vamos a hacer las cuentas, ya con la del peso fue suficiente. Y por último, tenemos que el trabajo de estas fuerzas son independientes de la trayectoria. Trabajo independiente de trayectoria. Entonces voy a borrar todo lo que teníamos acá del peso, porque lo tenemos ahora de nuevo. Y tenemos entonces esta definición. La definición dice, bueno, una fuerza es conservativa si cumple con estas tres cosas que tenemos acá. ¿Qué es lo que pasa? Además, hay propiedades matemáticas que nos permiten entender esto un poquito más, y resulta que si cumple una sola de estas, automáticamente cumple las otras dos. Es decir, yo tengo una fuerza, cualquiera. Si yo con esa fuerza empiezo a calcular su trabajo, ¿no? Y encuentro que en una trayectoria cerrada
el trabajo de esa fuerza me dio 0, estoy hecho. ¿Por qué? Porque enseguida yo ya me doy cuenta de que el trabajo tiene que derivar de alguna energía potencial. Es decir, es menos la variación en energía potencial. ¿Cuál? Y bueno, depende del caso, de qué fuerza. Pero siempre que en una trayectoria cerrada el trabajo me da 0, se tiene que cumplir esto. Tiene que existir una energía potencial que cumpla con esta cosa. Y además su trabajo es independiente de la trayectoria siempre. Entonces es algo muy útil, demasiado útil. Porque eso, automáticamente, si vemos las tres se cumplen a la vez. Y acá capaz que no parecen tan importantes, pero son propiedades muy importantes. Las fuerzas conservativas dentro de la física realmente es de los conceptos más importantes que hay y que nos permiten llegar ahora a lo que va a ser la conservación de la energía, que es un tema fundamental. Todo eso surge de las fuerzas conservativas y bueno, vamos a llegar a eso ahora, pero todo esto surge de acá, del entender que es una fuerza conservativa. Entonces, esta definición es la base de muchísimas cosas que pasan con la energía. Y bueno, y además de que es una relación directa entre el trabajo y la energía. Nos sigue dando como una idea de dónde sale el trabajo, es decir, vamos, la energía. Si yo tengo una fuerza que me cumple, que el trabajo en la trayectoria cerrada de 0, tiene que haber una energía potencial. Tengo que encontrar una forma de definir una energía que cumpla esto. De acá sale la definición de la energía potencial gravitatoria y de la energía potencial elástica. Alguien calculó el trabajo de la fuerza peso y de repente se dio cuenta de que pasaba esto. En una trayectoria cerrada, su trabajo le daba 0. Entonces dijo, tiene que haber una energía potencial que me cumpla con esto de acá. ¿Quién es la energía potencial que cumple esto? Y bueno, hizo cuentas y llegó a que se definía la energía potencial gravitatoria como la masa por g por la altura. Esto mágicamente cumplía todo y arrancaba a funcionar. Entonces es realmente muy importante todo esto. Y bueno, y la frutilla de la torta va a ser cuando veamos la conservación de la energía mecánica.